Ok, sí, las disculpas del caso, ya estamos grabando la sesión, ya podemos iniciar. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar conectados desde temprano. Para quienes también están acá en el salón, pues ya es jueves, parece lunes hasta cierto punto en algunos aspectos, pero bueno, será una semana corta, ya mañana es viernes, se acerca el fin de semana, así que ya vamos dándole. Se dan cuenta que ya falta poco para que se acabe el año. Estamos hablando de 30 días, son 27, como 58 días casi para que termine el año, ¿eh? 57, 58. Ya se nos fue el 2022, el año pasó volando, ya nos vamos preparando para el próximo ciclo, pero de igual forma, pues estamos entrando en la recta final, que ya es el tercer registro. Ya acá vieron sus notas hoy en la tarde. Ya algunos ya tienen buena parte asegurada en su promedio, otros todavía no mucho. Pero bueno, para los que van ahí todavía un poco raspaditos, pues tienen chance para poderla levantar en el tercer y poder nivelarla. Ya acá decíamos, empiezan sus cuentas para ver si lo pasan o no. Si no, pues el promedio les queda menos de 6. Toca hacer el examen general complementario, que ese es contenido de todo lo que vemos en el ciclo. Así que ante eso, tratar de evitarlo. Como les digo, pues sus notas ya están arriba, ya las pueden ver para quienes no lo han hecho, poderlas consultar. Después de la semana de exámenes, pues viene un poco la calma. La solución a lo que estuvimos viendo, que aquí uno de sus compañeros me decía, por ejemplo, que él sentía bastante confusión en la 1 y en la 4 porque no sabía qué era o cómo ponerla, o no lo entendía si era la investigación científica o el método o la investigación científica. Entonces, para quienes le salió esa clave de sujeto, medio, objetivo y fin, son elementos de, era la respuesta número C de investigación científica. La hipótesis debe ser verificable por medios estadísticos y analíticos para permitir una verificación o refutación, pues es verdadero. Aquellas que recopilan información, acudiendo a fuentes previas, investigaciones ajenas, libros, información en diversos soportes. Es la investigación documental, la opción B. Conocer hechos, fenómenos y formular hipótesis, encontrar respuestas a determinadas interrogantes, son algunos de los objetivos de la investigación científica, eso es verdadero. Y el experimento consiste en la replicación de un fenómeno natural que observamos para un ámbito controlado de manera de poder medir, observar y reproducir sus efectos. Es verdadero. Entonces esta clave era C, A, B, A, A. Y en la otra, la hipótesis se genera a través de una serie de medios, pero generalmente es un resultado de un proceso de razonamiento inductivo donde las observaciones conducen a la información de una teoría, también es verdadero. Investigación que busca las causas, que busca las causas o por las que ocurre el fenómeno, de las cuales las variables o características que representa y de cómo se dan sus interrelaciones, es la investigación explicativa. La entrevista, pues casi que ahí estaba para entenderlo en hacer una serie de preguntas a sujetos de estudio para obtener una aproximación a lo que pensamos o sentimos, eso es verdadero. Concepción de ideas también nos ayuda a formular teorías para conducir la investigación, verdadera. Y la observación, ahí sí era falso porque esa respuesta era la investigación científica. Ahí es la solución. Y acá es en la segunda parte donde sí algunos y algunas de ustedes, principalmente señorita, pues la parte del PlayStation o Nintendo se perdían un poco, ¿va? Pero es por la falta de dominio del tema, pero de una u otra manera en el contexto que podíamos explicar en la pregunta 8 era la generalidad, de verdad, suscripciones, videojuegos, consolas, posibles competencias, de igual forma con Sony, ¿verdad? Qué artículos se puedan vender o el alcance de la marca, en fin, muchas cosas. Y de igual manera con Instagram, del impacto que pueda tener. Ahora, en la pregunta 6, lo que íbamos buscando era eso, ¿verdad? Que decíamos que cuando vemos un tema, lo vemos a gran escala y a medida nosotros vamos conociendo, viendo las variables, a medida vamos investigando, es donde vamos nosotros segmentándolo
o lo vamos enfocando a una área determinada que nos interese investigar, y es ahí donde vamos haciendo esa diferencia. Ahí era dependiendo de ustedes cómo explicaban con sus palabras, ir pasando de lo amplio a lo enfocado con base a lo que vamos estudiando o conociendo del tema. De igual manera, en la número 7, donde explicábamos los usos de las diferentes técnicas de investigación, para que nos sirven, para obtener información, para poder entender de una mejor manera el fenómeno. Y en la última, en la 9, como no era explique, solo era de mencionar estas características, que es lo que estuvimos viendo casi que a finales, más bien a principios de la anterior. Observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados, y llegamos a las conclusiones. Era lo que tenían que mencionar, algunos sí lo explicaron de otra forma, llevaban la idea, pero lo importante es eso, ¿verdad? De con sus palabras poder determinar la diferencia de una cosa con la otra, de cómo poderlo explicar con sus palabras. En la parte acá, algunos, por ejemplo, en la primera parte sacaban 2 o 3 de nota o 1, pero si contestaban más o menos, pues levantaban. Llegaban al 5, al 6, al 7, pero esta parte les ayudaba un poco más para poder subir su nota. Siento yo que, como les digo, es parte de todo lo que hemos estado viendo, no era tan complicado. Así como molestábamos a Michelle, que le decíamos, en 25 minutos se tenían que ir, y algunos se iban casi a esa hora, a 25 minutos, media hora, ahí dependiendo, pues, su momento de cómo ir analizando, formulando las preguntas, poderlo hacer. Era el tiempo de la hora clase, así que tampoco es una competencia, pero darse cuenta que no era algo tan complicado al respecto. Entonces, ya con esto, pues, comenzamos ya clases de contenido de registro. Justo hoy les comentaba a sus compañeros que quizá no va a ser una investigación como tal por el tiempo, pero sí va a haber o voy a pensarlo, algo donde se aplique todo lo que vayamos viendo o todo lo que hemos visto en el ciclo, ya sea una actividad final o puede ser en el examen, y vamos a ver cómo se va complementando. Así que la parte de la investigación sí como que la vamos a descartar un poco por factores de tiempo. He visto que otros de ustedes en las otras materias están desarrollando otras, pero sí haremos una actividad similar para poder aplicar todo eso. Bueno, cuando hablábamos acerca de los planteamientos y las situaciones, era esa parte, ¿verdad? Ver un icono, ver una frase, ver un objeto, ver una situación, y a raíz de eso uno comenzará a ver qué tipo de planteamientos podernos hacer. Y algo que llamó la atención, y me imagino lo vieron la semana, bueno, esta semana fue este suceso de esa señorita. El hecho fue que ella y sus amigos, ahí los que ven en la segunda fotografía, que casi no se ve por el tamaño de la captura, pero que agredieron a alguien en un bar de la zona rosa. Entonces el video muestra que ellos estaban dándole patadas a la otra persona y pasó lo que pasó. Se dio el contexto, capturaron a las personas, pero toda la situación dio un giro diferente y todos empezaron a centrarse en la señorita. Ya no era un grupo de personas ultrajaron o agredieron a alguien en la zona, sino que era el nombre, Stephanie Marjorie Maya Rosales, resaltando que ella trabajaba en un club nocturno. Empezaron a compartir diferentes fotos de ella. En fin, a lo que vamos es que es cierto, hay un hecho, tenemos una situación ahí que analizar, pero si lo vemos desde la perspectiva del arresto y todo lo demás, uno puede decir, no sé si vieron el video ustedes, pero la muchacha en teoría no se ve que tenga alguna participación directa, pero como alguien me dice, por el simple hecho de estar con los agresores ya es cómplice. Puede ser, corríjanme los de ciencias jurídicas. Entonces, pero como me dijo alguien también, acordate, me dice que uno no sabe qué pasó antes del video, que puede haber sido el detonante de la situación de eso. Y quizá quien quita, alguien me dice, mire, lo que yo pude haber averiguado con base a mi trabajo, me dice, es que el chero al que estuvieron agrediendo anduvo como acosando a la muchacha y ella pues se enojó. Esa es una
forma de poderlo decir, y los otros reaccionaron agrediéndolo a él. Pues quién sabe. Es algo que no conocemos a exactitud, que son posibles investigaciones o hipótesis que se dan al respecto, pero volvemos al punto, que al final todo esto cambió y centrarse solo en ella. Empezaron a compartir videos de ella, que donde bailaba, que todo eso. Entonces se perdió el sentido de informarnos en todos, pero ya casi que todos los medios, en teoría y entre comillas, medios informativos en redes sociales, ya era la chica Stephanie Marjorie Amaya, que trabajaba en Club Nocturno, arrestada por, qué sé yo, acontecimiento en Zona Rosa. Entonces, viendo el contexto, viendo la situación, acá, ¿qué creen ustedes que puede ser algo que podemos resaltar de ella? Realmente, ¿cómo poderles decir? Volvemos a decir, entre comillas, los pseudos medios de comunicación, un mal manejo de la información, o porque podemos decir, la policía cumplió con su deber de publicar la fotografía. Todo ahí, con la fotografía publicada, se empezó a desencadenar todo esto. Entonces, ¿lo ven ustedes desde la perspectiva de un mal manejo de la información, o lo pueden inclinar también en que en las redes sociales se puede decir cualquier cosa? ¿Cómo ustedes pudieran analizarlo y qué planteamiento pudieran sacar al respecto? A ver. Tenemos tantas líneas ante eso, y ¿qué puede ser? ¿Qué les puede llamar la atención y decir, esto falló o esto pasó? Dígame. Adelante. Pero lo que es una información que quieren. Claro. Aquí, como explicaron, no sabemos qué fue lo que pasó. Exacto. Entonces, ellos lo manipulan de manera que se haga como interesante la negociación. Sí, generar el tráfico, la morbosidad o el morbo de poder ver a ella. Espérenme, que ahorita aquí otra. Ahorita leo el comentario que puso Dali. Permítanme. No me aparece acá. Ah, sí. A ver, ¿alguien más en lo que leo? Acá dice, eso se llama cortinas de humo, dice Dali, siendo que en teoría ya tienen a todos los gestos, a todos los de esos grupos encerrados. A estos no los tienen encerrados por tener tatú, sin embargo, se han agarrado gente inocente. Es que eso también, ¿verdad? De la perspectiva, si lo vemos de lo del régimen, hay gente que no la debe y ni modo, está presa. Es cierto, hay evidencia de la situación puntual que ocurrió, pero creo yo que también en ese punto, si hay cosas que no conocemos del hecho en general, se generan muchas hipótesis, se genera la desinformación y a la misma vez la degeneración del hecho como tal, ¿no? Porque al final no sabemos qué realmente pasó. Y el objetivo o el hecho más bien pasó a un segundo plano y se convirtió más en burla. Imagínense esto. Hoy justo que estaba, antes de entrar aquí al edificio de la universidad, vi esta publicación en Facebook. No sé si la van a volar, es decir, si la vayan a bajar, pero creo yo que partiendo de un hecho, ¿cómo les puedo decir? De una situación, tampoco es para actuar de esta forma. Pero ahorita se la voy a compartir. Esta sería una pestaña. Se supone que esta es una academia de inglés. Imagínense lo que dice la publicación. Ya tenemos modelo para nuestros anuncios. El único problema es que si no te inscribes, ella se pone violenta. Imagínense. Desde esa, si lo vemos sobre ya de el uso de la imagen, ella bien chicha los pudiera demandar por usar su imagen sin su consentimiento. Y bien los pudiera demandar. O sea, volvemos al punto de, es cierto, pasó la situación, la capturaron, se hizo viral, pero ya llegar a esos extremos creo que ya no es tampoco lo adecuado, porque ya es jugar con la imagen de la persona, puesto que independientemente digamos que está
detenida o no, no tiene derecho de defensa, pero ya es más parte de una burla. Y digo yo, como volvemos al punto, entre comillas, una empresa se mofa de ese tipo de situaciones. A ver, dice Cecilia, pudiera ser una cortina de humo, pero también considero que se ha generado por morbo y en redes sociales, porque como dice ella, la muchacha es bonita, pero como dice, y yo lo veo desde esa perspectiva también, como lo dice Cecilia, que romantizan a los personajes, así como fue con este de Jeffrey Dahmer u otros asesinos que lo ven bonito y justificamos algunas acciones. Y como dice también Odalis, desvían la atención de lo que realmente sucede. Pueden ser muchas cosas, pero volvemos a ese punto de cómo romantizar. Es cierto, la muchacha puede verse muy bonita físicamente, pero volvemos al punto, el respeto a la imagen de las personas. O sea, ¿qué mensaje transmitimos en eso? Después en Twitter se hicieron una cantidad de hilos y discusiones donde algunas mujeres con cierta razón indignadas decían que comentarios misóginos, de ridiculizando a la muchacha, en fin, tienen razón, porque le empezaron a hacer pedazos y sacar fotos de sus ondas, de donde trabajaba y todo el rollo. Pero alguien le refutó a una persona. ¿Cómo es posible? Le dice que sea en doble moral, porque cuando salió aquella foto del socorrista de la Cruz Verde, todas las muchachas decían, qué guapo, qué bonito, lo sexualizaban hasta cierto punto. Y entonces acá, como decía la persona, ¿cómo puede venir a ofenderte? Porque sí, va a ser sexualizado también la imagen de ella, pero vemos la balanza en ese sentido. O sea, de una situación pasan a muchas otras y de repente uno se queda ¿va? En situaciones de este tipo que pudiéramos tomarle más importancia. Pero como les digo, aquí de entrada creo que la chera tiene para pegarle una buena sembrada a este tipo, pienso yo, por haber usado su imagen. Porque no, o sea, imagínense 142 reacciones. Veamos de todas esas, me imagino que la mayoría van a ser me divierte. Vamos a ver. Uy, 159 me divierte, imagínense. Entonces, quieras o no, ya después van a salir diciendo ya arrepentidos que no entendieron el contexto de la broma y que no sé qué y que no sé cuándo. Entonces, de una u otra manera, bueno, y aparte de eso, me empezaron como a contradecir porque en su bio de Instagram, como compartieron sus redes, decían que era una mujer de paz y toda esa onda. Pero como son situaciones del alcohol, de los lugares donde puedan andar, en fin, o sea, volvemos de una situación, ¿qué tantos planteamientos o qué tantas perspectivas podemos ver? Porque ya se cambió total el rumbo de todo eso. Si nos vamos al lado de la agresión o romantizamos, como decía Cecilia, el hecho del físico de ella y empezar a valorar más su imagen que otra cosa, en fin, hay tantas cuestiones que de repente como sociedad también nosotros como que las terminamos de arruinar, ¿va? Y como dicen, a veces por el contexto o la manera en cómo las abordamos, se les pierde la seriedad de muchos acontecimientos. Es como yo no había leído, vieron lo de los muchachos que querían matar a la mamá, no, el muchacho con la novia, que dice que le querían robar un celular y creo que $1,400 y que la señora se estaba bañando y le dieron un su martillazo para matarle y la dejaron viva a la señora. Y imagínense, analizando todas las situaciones, va, matar a su mamá y por pinches $1,400, o sea, sí es dinero, pero tampoco, no me cabe en la cabeza pensar que voy a matar a mi mamá por ese pisto, que me va a durar poco o nada, y de ahí puedo quedar valiendo. Pero bueno, son cosas que uno a veces analiza en el entorno y dice, va, ¿qué tipo de sociedad o cómo nosotros manejamos este tipo de situaciones? Ya lo del pan de cada día, tanto carro accidentado que lo han visto, cuánto atropellado también, o sea, vemos tantas cosas que de repente volvemos al punto de cómo podernos cuestionar. Por eso decíamos, ¿verdad? En las últimas láminas que vimos antes del examen era esto, que al final lo que vamos buscando es que nuestra investigación valga la pena, ofrezca respuestas o nos dé alguna o una pregunta o preguntas que puedan ser interesantes y como dice, debemos hacernos preguntas que capturen nuestro interés y nos impongan, ahí creo que me comí la S, y nos impongan un reto a planteamiento que nos puede haber llamado la atención
con eso, va, con estas imágenes que vimos, o partiendo de estos puntos de vista, viendo el contexto de la situación, ¿qué aspectos debo de tomar en cuenta para que al momento de yo poderme formular esa pregunta de investigación tenga el interés o el impacto para yo empezar a abordar? Más o menos eso es lo que buscábamos en este punto. Algunos me ponían, por ejemplo, descripciones de las cosas, ¿vale? Me ponían, por ejemplo, Instagram es una red social de mucha popularidad, que va tomando auge con sus videos, publicidad y demás. Después me ponían, por ejemplo, PlayStation es una consola o una marca muy reconocida a nivel mundial, con sus videojuegos, con sus consolas, en fin. Pero no me daban un planteamiento claro y preciso, más allá de la situación o posibles contextos, de qué me pudiera interesar. Entonces, lo mismo pasaba con Sony, algunos se criticaban, pero se fueron desde el lado de la venta de los electrodomésticos o posible competencia entre marcas, en fin, es ahí donde ustedes empezaron a hacerse los diferentes cuestionamientos y es eso, ¿verdad? Teniendo yo la idea, la perspectiva, analizando todas esas variables que yo pueda buscar, ¿qué es eso, verdad? ¿Qué posible respuesta o qué abordaje puedo dar yo al respecto para que mi punto de partida inicial como un planteamiento sea llamativo o crea yo que va a llamar la atención de la gente? Porque al final eso vamos bien. Se puede tener una especie de, ¿cómo poderles decir? De motivación de mi parte, pero esa motivación me debe de servir para yo ser preciso y claro al momento de investigar. ¿Y que vamos buscando? Que al momento de que las personas comiencen a conocer, a leer todo lo que estamos investigando, y como dice, la idea es, o nos puede pasar, de que encontremos algunas ideas o algunos rumbos de cosas que no lo pensamos, pero que hasta cierto punto pueden abrir otros intereses que nos puedan dar la manera de poderlo abordar o conocerlo mucho mejor. Cosas que vamos descubriendo en el camino, o que de repente no lo contemplamos a un alcance mucho más grande. Por eso es que decíamos, al momento de poder verlo en el examen, era analizar todo eso y tratar de hacerme un planteamiento lo más efectivo, claro, que ustedes pudieran haber determinado que eso me iba a dar un rumbo de partida y cómo poder lograr todo eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos buscando? Es que a través de las preguntas que nos hagamos o preguntas analíticas, buscar que tenga una composición, es decir, que identifiquemos las partes del problema o del fenómeno y qué relaciones tienen entre ellas. Por eso decíamos, analizamos la situación, la marca, todo lo que lo conlleva y vemos ahí qué nos podemos preguntar al respecto. Antecedentes, pues de repente qué tipo de evolución o de cambio puede ir teniendo todo esto en el tiempo, que eso ya lo hemos visto anteriormente, en diferentes sentidos, gustos musicales, formas de vestir, formas de pensar, en fin, creo que imagínense si las cosas que se han investigado y veámoslo en algo mucho más banal, las modas, ¿cómo vuelven? Hoy en día, dice que la moda de ropa es la moda de los 90, ¿va? ¿Y quién iba a pensar que 20 o 30 años después iba a ser como antes, ¿va? Hoy al menos ya las señoritas ya no andan aquel pelillo, ¿se acuerdan? Así como medio colocho, ondulado, y que se hacían así como, ¿cómo es que se le llama? El flequillo, ¿verdad? Creo que se le llama, o el rulito, no sé cómo es que la onda. Pero que aquellos años era una moda de eso. Imagínense, son las modas que unos vestidos medio pegados, todos rayados, o sea, y uno empieza a analizar esa situación de lo que consumimos hoy en día. Imagínense, si hablamos de zapatos, los famosos Fila, creo que lo hablamos con ustedes, aquellos blancos, unos grandes, que han vuelto a usarse, ¿va? Y es causa gusto de cada quien. O acuérdense aquellos relojitos Casio, que hay andan todavía algunos peleándose todavía. Entonces, de una u otra manera, hay cosas que van cambiando, pero que al final toman interés. Yo soy alguien que, yo no sé si es cosa de que ya me siento viejo o qué, pero entre comillas, soy lo vintage, me gusta algunas cosas
que estaban antes, para ver camisas con logos viejos de algunas cosas de marcas, me gusta. Parezco vaya publicitaria haciéndole ahí la mención, pero me gusta algunas cosas de ese tipo. Y quizás me hubiera gustado haberlas tenido antes. Entonces, de una u otra manera, lo que vamos buscando es eso. De aparte de poder buscar las posibles relaciones, de poder buscar o encajarle en algo que va evolucionando, también identificar algunas características y categorías que esas puedan ir teniendo. Ante todo eso también, ver y determinar qué valores de utilidad pueda tener, la eficacia que yo puedo tener también al momento de poderla plantear, al mismo tiempo desarrollarla y conocerla, la eficiencia que yo puedo poner al momento de investigar y la precisión en la manera en cómo yo voy a empezar a abordar este tipo de problemas. Y como decíamos, ¿verdad? Y lo dije hace poco, a veces con cosas tan banales o tan sencillas, de repente uno puede plantearse algo y generar un tema de interés ante eso. ¿Y cómo lo podemos ver? Por eso dice, 3 pasos que tenemos que tomar en cuenta para hacernos una pregunta. Obviamente, ubicar el tema, agregar o plantearnos esa pregunta y a la misma vez, ¿qué me motiva a poder hacerlo de esa manera? Hablábamos con sus compañeros y decíamos, vamos a poner un restaurante de comida típica salvadoreña. Y me va a tocar hacer una especie de estudio de mercado y preguntarle a la gente qué es lo que le gusta y qué es lo que no, para ver qué onda. Y vamos con platos medios extraños. ¿Le gustan los rellenos de pacaya? No, imagínense. Ah, pues ya no tenemos, ya descartamos ese tipo de comida típica. Los risotes en huevo, tampoco. Cangrejos en el hueste, ah, vaya, y sí, ya Grecia nos salió un poco más gustosa en ese sentido, imagínense. ¿Qué otra cosa? Bueno, entre los mariscos hablábamos, ¿se acuerdan? De los huevos de tortuga, ¿verdad? De todo eso. Pero entre lo típico que la gente puede ir comiendo, eso, quiero ver qué más, qué otra comida puede ser extraña. El garrobo en el oeste, igual en el oeste, de eso nunca lo he probado. Así es como. Conejo, sí. Fíjense cuando yo guardo el carro y por mi casa, porque donde yo vivo no lo come, hay unos garrobos, y la señora, y andan como 4 o 5. Y la gente solo los empieza a ver como que en algún momento vas a ser mío, porque ya están algo cholotones. Y ahí se ponen los robots en el portón agarrando sol, pero nomás lo ven a una gran carrera, ¿va? Pero de una otra forma yo digo, ¿cómo tiene valor la gente de comer eso? Pero imaginémonos, si yo entonces yo dijera, voy a hacer comida, voy a vender comida, eso. Y era como otro cuestionamiento que nos hacíamos. Si yo hago tamales, decíamos, de elote, ¿cómo le gusta? ¿Cómo le gustan los tamales de elote a usted? Oh, eso como acompañamiento. Muy bien, pero preparados, ¿cómo le gustan? O sea, con azúcar, sin azúcar, molidos o no molidos. ¿Le gustan con azúcar? ¿Y a usted? También con azúcar. Ah, imagínense, yo les digo, no, ¿cómo pueden arruinar un tamal de elote así? Ay. Imagínense, yo siento que si son tan salados, perdón, tan dulces, fritos, la puede quemar uno un poco más, pero sí, pero no me gustan. Fíjense que es un pleito. ¿Perdón? Ah, no. En la sopa de res tampoco. Yo no paso el plátano en la sopa de res. Y para mí el plátano, por ejemplo, si me lo voy a comer frito, tiene que estar bien maduro para que se sienta bien dulcito y bien aguadito. No así medio sazón, por así decirlo. Entonces, hasta para eso hay formas de cómo podernos cuestionar. Porque imagínense, el tamal de elote, ¿cómo lo prefiero yo? Molido en piedra, así como lo hacen en Oriente, casi que el grano entero, o charitos, como lo dicen. Y sin azúcar. Mi papá es de Zulután, cuando vamos a por aquellos lados, traemos unos $15 de tamales, pues, porque ir hasta allá que valga la pena, le digo, porque casi no encontramos tamales de esos aquí. Y eso que no soy de Oriente, mi papá me ha pegado todo eso. Y a otras cosas como que les dijeran, las tortas de pescado les gustan. Sí, dice,
pero como le gustan. Porque entendería yo que algunos solo es envueltas en huevo y ¡ay, murió! Exacto. Imagínense que hasta en eso. Yo con mi papá, por lo mismo, envueltas en masa me gustan. Porque a mí solo el muy huevo y en la sopa no le hallo gusto a nada. En cambio, envueltas en masa es como que va, mi papá fríe el pescado, corta los pedacitos, a la masa le echa consomé de camarón, muele tomate con chile verde, con cebolla, empieza ahí como le te estás lavando las manos, porque empieza a moverlo, va. Le echa comino, le echa pimienta, le echa sal, y ahí ya uno pone el pescado ahí, le echa el bodoque de masa y ya queda así, va, como que fuera una empanadita o un nuega. A mí así me gustan y así me acostumbré. Pero hay gente que no. O como dicen, hay que ser de aquellos lados, como dice mi papá, para conocerlo hasta cierto punto. Porque creo yo que la mayoría solo lo vemos como envuelto en huevo y ahí murió. Y peor que ni lo fríen a veces, en la misma sopa se va como salcuchando, por así decirlo. Entonces, como que no. Entonces, de una u otra manera, imagínense hablar de comida, cómo poderme preguntar de todo eso. Y lo vamos viendo, cómo le gustan los tamales de lote y cómo éramos el café. ¿Cómo le gusta el café? ¿El peso? ¿No le gusta el café? No le gusta, imagínense. ¿A usted le gusta el café? ¿Tampoco? ¿Café? ¿El café? ¿Sí? Sin azúcar, pero imagínense, tenemos, ¿y usted con azúcar, sin azúcar? ¿Azúcar o sin azúcar? Afuera, café con azúcar o sin azúcar. Sí. Pero hasta para elegir el instantáneo hay que pensarlo, ¿va? Porque imagínense, a mí el listo o el Nescafé como tal, yo lo siento muy ácido, el amarillo. Yo cuando lo pruebo, quizás por la cantidad, ¿va? Como les digo yo, la primera vez que el Dundo tomó Juan Valdés, ¿va? Le echa la gran cucharada. Sí, que imaginar que Juan Valdés hay que echarle la mitad al menos, porque es algo fuerte, depende del gusto de cada uno. Pero ya de pasmado le eché la cantidad como cuando agarro cualquier café, güey, sintiendo que el sopapo en la garganta. Entonces, ya, al menos en los instantáneos, digo, al menos a mí me gusta un poco más el rico. Lo siento un poco más moderado. Porque, como le digo, el Nescafé lo siento un poco ácido. El Musún lo siento como tierroso. No sé. Lo siento como un sabor así, ¿va? Pero van cambiando las perspectivas, ¿va? Ya, como dice, si es de palo o molido, va cambiando, pero hasta ahí también hay que tener un cierto tacto de cómo cantidad y todo el rollo para que no se sienta tan espeso o tan amargo, en fin. Entonces, imagínense, desde todo eso, da motivo para poder investigar y saber los gustos de la gente. Porque vaya, quizás no vamos a empezar a investigar, que le gusta el fresco de chan, que le gusta el fresco de tamarindo, que le gusta la horchata, la cebada, que le gusta el fresco de carao. ¿No? Que le gusta el fresco de carao. No, ¿cómo les puede gustar eso? No, hombre, si con solo sentir ese olor del carao, siento que son mis calcetines a veces. Inventen. Eso es cierto. Porque mi abuela cuando estaba todavía con vida le dieron para la anemia y la levantó esa onda. Eso ayuda, yo lo entiendo, pero en cuestión de gusto es como que no, ¿cómo pueden comer o tomar eso? Sé que solo cuando uno ya lo está pelando ya se siente que él no, y que le quede todo acá. Imagínense, o sea, se da cuenta que de una u otra manera, en una cosa, van así, hay muchas formas de poderlo hacer, va consumir, probar. Ya no digamos si nos vamos entrando en cuestiones más puntuales de la comida típica salvadoreña, va que pues, lo típico le pueden decir a las enchiladas, a los pastelitos, a los tamales, ¿verdad? ¿Perdón? A los nuegados, a las pupusas, a los atoles. Entonces, quieras o no, de una u otra manera es como
podernos preguntar, ¿va? Hablamos de comida, creo que la mayoría nos vamos a emocionar porque todos consumimos algo, a todos nos gusta. Y en los típicos creo que depende que cómo es la manera, porque el nuegado, entre más rico se le siente el queso, uno lo saborea más. Porque al menos yo sí le he comprado a una señora que le siente bastante el queso. Y eso es lo que me ha gustado, que casi no lo veo en otros lados. Pues digo, ya tengo mi puesto específico de al menos de los nuegados. No, pues sí, pero es que va de yuca, pero entre la mezcla lleva el queso. Se le siente el sabor a eso. No va tan simple, pues, menos ahí la señora. Entonces, imaginémonos que teniendo todas esas perspectivas o todas esas ideas de cómo yo puedo formulármela, empezamos. Es cierto, no tenemos una idea completamente clara de lo que queremos investigar, o al menos una idea puntual, pero tengo yo ciertas líneas o ciertos parámetros que me pueden empezar a encaminar a todo eso. Y ahí yo puedo ir identificando qué situación puedo investigar o qué se puede convertir en un problema de investigación. Ahora, en su estructura, como dice, debe de existir una situación o una condición y de repente, pues, deben haber consecuencias, a veces deseables o indeseables, que nos puedan complicar o generar una condición de investigación. Entonces empezamos a ver tantas cosas, tantas perspectivas, que podemos llegar a un punto, como dicen, de poder distinguir si el problema o la situación de la que estamos hablando puede ser o un problema práctico o un problema de investigación. Eso ya lo vamos a ver más adelante la diferencia. Y como dicen, de repente poder distinguir también si el problema es un problema práctico de investigación, determinar si nuestra investigación puede ser pura o puede ser aplicada. Y como dice, la lectura crítica nos ayuda a encontrar buenos problemas de investigación. Es decir, que empapándonos de los contextos, situaciones, variables y fenómenos, vamos a ir determinando qué ver, cómo lo vamos a identificar. Ahora, entre todo eso, ¿qué elegir? Porque imagínense, creo que en su mayoría en muchas cosas hacemos, entre comillas, encuestas de todo. Es como que digamos cuál es el mejor perfume. No vamos a llegar a una conclusión, porque al final cada quien tiene una perspectiva y habiendo tantos, pues no. A ver. Exacto. Espera, ahí me agarró. En el fenómeno de edad, ¿qué podemos medir? Lo que pasa es que en mi caso de sí. Al caso ya me sentí bien. Es que yo soy más apegado a ese tipo de fragancias. En mi caso. Porque en mi caso las frescas o las sí de que ajá. Pero a mí en mi caso casi no me gustan, fíjense. Yo soy un poco más de amaderado, tirándole así. Imagínense que me he hecho hasta una de mujer a veces, porque siento que me huele más que una de hombre. A mí me gusta bastante la Obsession de Calvin Klein, pero siento que la de hombre no huele tanto como huele la de mujer. ¿Perdón? Pues no leí. Eso puede ser. Entonces yo ocupo de mujer y a veces nadie se da cuenta, porque yo he sentido que en la de mujer, en la ropa queda más pegado el olor que en la de hombre. Eso también. Y como alguien me dice, sí, pero es que como volvemos a ese punto, yo tengo un estudiante que vende lociones y él me dice lo mismo, es que mire,
él hace lesiones de fragancia, pero me dice, es que no creas que solo es alcohol y eso, tiene que agregarle químicos de no sé qué, que no sé cuándo, que sean adaptables a su pH, me dice. Yo, sí, en parte lo del pH es cierto, va. Pero también a veces, por más desodorantes que a veces usemos, nada, va. Ni el límite volvemos eso mismo, va. Porque yo a veces me pongo a pelear un desodorante que me haga efecto y a veces ya huele, va. Entonces ya no mucho, hay que ver cuál. A mí casi en barra no me gustan o rolón, va. A mí por las camisas también que se manchan. Probé uno hermanos hace poco, pero no sé, me disminuyó un poco, va, pero no es el efecto que yo quiero. Entonces a buscar otras opciones, ya no digamos en el perfume y todo eso. Entonces, de una u otra manera, imagínense aquella de batalla, la famosa Will Country de la Avon, va, que la gente anda hueliéndose que el de la botita, va. Esa onda sí es famosa, pero yo a mi primo lo molesto porque que él a veces viene a dos, tres casas y ya se le siente el olor, va. Y como él hacía, que mi perro no tiene que huele rico. No, si yo no te lo niego, pero ¿cómo logras encontrar una loción que sea así? Porque tampoco quiero que me veas sintiendo, pero que al menos así no me siente el patín alita quemada cuando estoy aquí a la partida. Al menos creo que ya es un beneficio. Entonces, de una u otra manera, leyendo, informándonos por muchos aspectos, pues llegamos a una idea de cómo podemos planteárnosla. Porque al final, eso es lo que vamos buscando. Poder buscar información, poder entenderlo y así darle una idea de cómo lo voy a plantear. Entonces, problemas prácticos dice que son aquellas dificultades, anomalías o situaciones que pueden ser a veces negativas o diferentes entre lo que es y lo que debe ser. Por eso dice, estos requieren de una acción para su solución y ahí nosotros la podemos englobar en cualquier tipo de ciencia que pueda encajarse de acuerdo a su naturaleza. Entonces, vamos acá y regresamos después. Y un problema de investigación es una pregunta o interrogante que nos hacemos sobre algo que muchas veces podemos desconocer, pero que lo que vamos a buscar es una solución o una respuesta ante esa pregunta. Podemos generar o haber encontrado un conocimiento nuevo, que eso lo vamos a ir obteniendo a través de un proceso investigativo. Es decir, que acá no investigamos, sino más bien es buscar una acción que me dé ya una respuesta. Es como que vaya, te hiede o huele mal este desodorante, va. Ya lo solucioné. Lo que tengo a la mano. En cambio, si nos vamos a un problema de investigación, es como, ya empezamos con eso, el pH, que los componentes químicos, que el factor edad, que el factor económico y toda la onda. Es donde ya vamos profundizando mucho más. Entonces ahí también dependerá de las posibles situaciones que vayamos encontrando. Creo que problemas prácticos encontramos en muchos sentidos. En el día a día, en lo que andamos haciendo, pues hay tráfico, me voy por este lado, o imagínense, se nos rompiera alguna prenda de vestir ahorita, más que todo, ya por aquí. ¿Cómo resolvemos? Si hubiera algo así, sobre todo una chamarra, la disimulo bien. O una señorita se le quedó un tapón. Imagínense. ¿Cómo va ahí? Pega loca. ¿Qué onda? Algo práctico. Pero sí, lo que hablamos de situaciones que nos pueden pasar en el día a día. Pero en cambio, en el problema de investigación ya tenemos que profundizar mucho más. Tenemos que ver otras perspectivas y lo que vamos buscando es, como dice, ¿verdad? Respuesta a toda esa situación, generar o buscar un nuevo conocimiento a través de un proceso investigativo. También buscamos o decimos una investigación pura, que el proceso de la investigación pura es recopilar información, desarrollar, aumentarla, pero sin necesidad de poderla practicar o aplicarla en la vida real. Es decir, teoría, investigar, voy haciendo las ideas y ya.
es como ir solo, como dice, modificando, aumentándola, mejorándola, recopilándola, pero no la pongo en práctica, como una investigación pura. Pero si nos vamos a una investigación aplicada, como dice, sí, es la que buscamos resolver un problema, o la utilizamos para resolver problemas, nos toma como se basa, o más bien se acopla, o toma como base la investigación pura, y lo que vamos buscando es aplicarla a una realidad. Sí, entre todo esto, hay diferentes fases que debemos respetar en este sentido. Una ejecución y a la misma vez la publicación de resultados que podamos encontrar. Entonces, si empezamos a irnos mucho más atrás, empezamos a hablar de la manera en cómo adquiríamos el conocimiento, cómo podemos hacer una separación de ellos o de acuerdo a las creencias que podamos tener. A raíz de eso, pues veo diferentes situaciones, las puedo observar, las puedo analizar, las puedo sintetizar, puedo ir tomando notas al respecto. Al yo poder tener una idea o una curiosidad de ello, comienzo en la parte de la preparación, de cómo yo puedo formularme ese planteamiento, y es ahí donde yo ya tengo un punto de partida y cómo yo puedo guiarme por cómo yo puedo ir encajando o pudiendo ya concretar mi idea de investigación. De ahí pues podemos irla viendo si la vamos encajando como una investigación pura, como una investigación aplicada, o si va a ser un problema práctico, un problema de investigación. Dependerá de la naturaleza que nosotros vayamos encontrando en el fenómeno, y de igual forma llegar a un punto de la delimitación. Vale. Yo no sé, aquí, tanto dentro o afuera, ¿quiénes llevan más de un ciclo aquí en la universidad? Dejemos de lado el 01. Antes de la pandemia creo que no hay ninguno. Antes de la pandemia no hay ninguno acá. ¿Alguien más antes de la pandemia? ¿También? Ok. Los que están afuera, ¿alguien más antes de la pandemia, por ejemplo, que haya ya empezado la universidad? Adelante, Damaris, y después le doy la palabra a Brisaida. Y por último, Dali, según el orden que empecé a ver acá. Adelante. No, Lick, solo decirle de que sí, yo estaba antes de la pandemia estudiando ya. Ok. Venía de manera presencial, ¿verdad? Sí. Ok, Dali. Sí, estuve antes de la pandemia, pausé por un tiempo, pero mucho antes. Pero sí, vino. Y Briseida, creo, ¿verdad? Si mal no recuerdo haber visto ahí su mano levantada. Sí, Lick, yo también estaba antes de la pandemia. Ok. Y eso le hablaba, por ejemplo, con uno de sus compañeros. Hoy, yo entré aquí a la universidad del ciclo 01-2020, o sea, antes de la tragedia. Es decir, solo trabajamos febrero y ahí en marzo nos fuimos a encerrarnos hasta este ciclo que volvimos. Entonces yo les decía a ellos, yo no sabía que, por ejemplo, ahí abajo ya no existía la cafetería. Y por eso les preguntaba a ustedes, ¿para quiénes ya estaban antes de? Entonces alguien me dice, mire, aquí hay cafetería. Pues creo yo, al fondo había una. No, ya no hay nada, me dicen. Yo me quedé como que, bueno, tiene un poco de lógica en el sentido que mientras estábamos de forma virtual no tenía algún tipo de necesidad de haber una cafetería acá. Ahora, hoy que volvimos, pues quizás nadie o no le ofrecieron a alguien quizás el puesto y estamos como estamos. Entonces, a lo que voy yo es, y empezamos a decir, empecemos a buscarles, decía a sus compañeros, lugares de comida alrededor de las universidades. Aquí en el entorno. Y más, alguien me dice, ni pupusería. Muchacho, le digo así, no se fija en la plancha que está justo cuando sale de la universidad. Ah, sí, ¿verdad? A la vuelta hay otra, le digo. Ya tiene 2 pupuserías al menos, le digo. Y viene otra compañera y me dice en la mañana, hay otra ya por la Cruz Roja. Cuando vengo para acá, de aquel lado, ahí está justo en la esquina de la Cruz Roja, otro puesto de pupusas. Allá son 3. Viene, y para allá, y después le digo, a lo poco que he visto rondineando acá,
Una venta de hot dog allá por no, Puma, pero una Puma. Por ahí justo ya en esa calle, donde están las oficinas administrativas, también hay otras reposterías. Pero así las que he logrado ver, al menos en la mañana. Hasta ahora, imagínense, salimos a comer, no tenemos dónde más que solo la señora de enfrente, no sé si a la vuelta hacen en la noche también. Pero entonces, imaginemos, les digo yo, nuestro problema de investigación es buscar lugares de comida en la universidad. ¿A dónde? Ah, el de marisco, dice usted. Ese que está ahí, ese creo que es de marisco. No me acuerdo cómo. Es que estoy loco, pero voy a ubicar. Ajá. El de marisco está aquí. Aquí por donde está la cosa de la Wilson, no sé qué. Enfrente de la vivienda, papá. Adelante, Odali. No sé ahora, pero antes daban promociones para los de la Politécnica ahí en Puerto Marisco. Ah, vale. Ah, pues hay que reavivar esa promoción. Que nos hagan un 20% en cócteles, gracias, Odali. Chiva, un beneficio debe de ser. Porque imagínense, eso es lo que hablábamos con alguien, creo que lo discutimos con ustedes también. Por ejemplo, ¿qué tanto podemos hacer para lograr que la universidad sea más reconocida? Creo yo no criticar la universidad, pero siento que le falta un poco más de publicidad en ese sentido. Yo lo veo desde esa perspectiva, o sea, más proyección en ese aspecto. Porque analizábamos y hacíamos la pedagógica estaba casi en el mismo nivel de acá y con una buena estrategia de mercadeo subió un poco más. Quizá aquí pueden ser otros proyectos a futuro, pero digo yo, la universidad aquí como tal tiene mucha más proyección, decía. Pero si analizamos infraestructura, solo es este edificio. Y el de enfrente ahí, el salón de cómputo, y de ahí ya no tenemos más. Entonces también como que entre más demanda, no tenemos dónde meter más estudiantes. Esa es otra. Entonces, si empezamos a analizar todo esto, ¿qué tan productivo, tan factible para las diferentes marcas venir a ponerse a vender acá? Porque en la mañana es muerto. ¿A dónde? ¿A qué altura? Ah, pero hasta, ¿qué tanto? ¿Dónde está la imprenta? Pero ¿cuánto van a cobrar? Imagínense. Ajá. Va. Fíjense que cuando yo estaba en la... Pero eso. Estamos hablando de medio millón casi. Sí. Estabilidad. Sí. Es que yo creo que también depende de las universidades. Yo antes de venir acá trabajaba en la UTEC. Y ustedes saben que la UTEC ahí ha comprado buena parte del entorno. Pero hay una parte donde habían unas casas como, hay todavía que no sé si existe, tengo rato de no pasar por ese lado, un estudio fotográfico ya cuando va en la 17, en la calle que viene a acabar la Lausanne, ¿verdad? Antes del semáforo, hay un estudio fotográfico, unas fotocopiadoras y todo el rollo. Dicen que les están pidiendo, les pedían no sé cuántos cientos por ese pedacito, porque la universidad quería ya casi que tener esa manzana, porque ni modo, están acercadas a Arce, eso no lo pueden comprar, ¿verdad? Pero de ese pedacito ya es lo único. Por ejemplo, el parqueo de la universidad, el que está enfrente, ese no es de la universidad, es arrendado. Entonces me dicen, no lo modificamos porque como no es de la universidad, ¿para qué le vamos a meter mano, man? ¿Y cuánto quieren? Y yo me dice, yo así hago, no joda, man. Pero volvemos a ese punto. Digo yo, por la cantidad de estudiantes que maneja la universidad, cuesta hacer un edificio de unos 5 o 6 niveles.
Y ahí cobrándola puede tener una rentabilidad. Pero ahí en el centro, que no hay donde parquearse, pues si ustedes saben que ya casi que la 1 de mayo, el montón de carros cuando es una hora movida y el montón de edificios que han comprado. Entonces, digo yo que a lo que trato de llegar ya es que, como ven, a una universidad de tener dinero, pero no sabemos también qué otras cosas fuera de se ven en la universidad o manejan, no solo en esta, sino en otras. Porque alguien me decía, por ejemplo, imagínate, me dice, una universidad ahí en Oriente, me dice, creo que hay 9 o, no me acuerdo si eran entre 8 o 10 maestrías, me dice. Ponele 10 opciones de maestrías. Y yo pregunté, y entre todos los estudiantes, o entre esas opciones, perdón, solo hay 178 inscritos en las maestrías. Pero lo más crítico de eso, me dice, es que la mitad de todas esas personas ya se van a graduar, y no se mueven las maestrías, me dice. Entonces, es como que algo no está bien, o que, y le digo yo, bueno, ¿y el mercadeo? No, me dice, las pocas veces que yo iba, el tipo de las redes sociales sentado viendo el teléfono, nada que preocupado en promover la universidad como tal. Entonces, de una u otra manera, pueden ser muchas estrategias que uno puede inventar, porque yo lo veo de la perspectiva que sí se puede impulsar la U. Es cierto, hay cosas que limitantes que tenemos que ver por infraestructura y demás, pero creo que se puede proyectar mucho mejor, ¿verdad? Porque vaya, así como hay secciones de solo 2 estudiantes, pueden haber secciones ya con unos 20, ya es algo. Pues creo que las materias comunes como redacción o métodos son las que quizás tienen más, no sé, matemáticas, ustedes que llevan matemáticas si tendrá también un alto número de inscritos, pero hay otras materias que solo son 2, 3 estudiantes, para cuando mandan a veces los reportes los docentes. ¿Será porque la carrera no es llamativa o el plan de estudio lo pone de esa manera? O sea, no sabemos. Lo que sí he medido, al menos yo, es que la mayoría o buena parte de estudiantes acá en la universidad, ya algunos ya están estudiando su carrera y trabajando ya en el área. Eso ya es un buen punto de partida, porque al menos ya se están proyectando a una futura posición mucho alta ya dentro del cargo que puedan estar desempeñando, ya es un beneficio. Pero, ¿qué tanto pudiéramos hacer en este aspecto de poder levantar la U? Y hablemos de muchas cosas, de infraestructura, de cómo poder pintar, ver lo más llamativo, que nos puede decir, va, qué chivo, o los pupitres, va, o sea, partiendo desde ahí, ¿por qué no puede decir, hago tanto y o sea, las que ni sirven, va? O decir, va, ¿cómo pudiéramos pensar que ya los cañones ya estuvieran fijos mejor, tienes que andarlos poniendo? Pero si se roban las memorias, imagínense, ya no digamos que se roba un cañón. Si cuando me contaron eso, yo, ¿cómo va a llegar a un punto de que se roben la memoria de internet de ahí, de las computadoras? Al principio del ciclo se las robaron. Y me dicen, deja de lado eso, ¿ves? Hasta se robaron un repetidor, un modem, creo que lo mencionábamos, aquí en los pasillos. Y yo, ¿qué tarea habrá tenido el gato o gata, va, de encaramarse en la papel, destrabar el volado? Entonces también digo yo, ay, uno, ¿para qué vamos a gastar, va? Uno, pues no sé si aquí hay arriba. No he visto yo. Abajo sí sé que hay. Pero me voy a ir a ver. Ya voy de Meque, va. Aquí estamos en tercera, ahí está, ¿ven? A saber a dónde se lo habrán robado, no sé si aquí entonces. El punto es que se robaron, tenían un repetidor, y aparte agarraron la memoria ahí de la computadora, se robaron como 3. Imagínense, o sea, entonces uno queda como que, va. Entonces uno dice, ¿para qué vamos a gastar? ¿Para qué nos vamos a poner a invertir si a veces no cuidamos? O el pleito eterno, por ejemplo, en la UTEG era el famoso papel higiénico. Y ponían el papel y al ratito ya se acababa. Y la gente se lo llevaba o guardaba, o qué onda, va. Y decía, pues, después pusieron una máquina, me acuerdo, que por 10 centavos le daba 2 vueltas de y decíamos, si por el tipo de emergencia te va a tocar $1, porque no sé qué tanto iba a abundar. Y lo más chistoso era que usted ponía la moneda y empezaba a salir la tira de papel, así como con las tiritas de boleta cuando uno está en la maquinita, y ya uno empezaba a enrollar. Ya hasta uno se ponía en evidencia que por algo era. Entonces, imagínense, son muchos aspectos que uno puede determinar y decir, bueno,
¿qué podemos tomar en cuenta? ¿Va? Viéndolo desde esa perspectiva, entonces llegamos al punto de la delimitación, que es como dice, el tema debe ser lo suficientemente específico como para facilitar el proceso de investigación, y como lo dice, la delimitación tiene como objetivo establecer una población en específico que vamos a estudiar, el tiempo que sea necesario para estudiarla y el espacio en el que se empleará para llevar a cabo la investigación. Entonces, pudiéramos decir, si hablamos de las perspectivas de la comida, los hábitos alimenticios de los estudiantes de la Universidad Politécnica de El Salvador, el ciclo 02. Delimito a los estudiantes, qué es lo que me interesa, el hábito o su consumo de alimentos, y de ahí para allá, pues el tiempo son los 6 meses. Ahorita creo que, al menos, si vienen de sus trabajos o de sus casas, la mayoría viene almorzado, dependientemente. Pero si tienen clase a las 6:20, hay muchos factores. Pueden, tráfico, qué tan bueno soy para despertarme si desactivo la alarma unas 10 veces para agarrar impulso, qué tanto miedo le tengo al agua, o qué tanto tiempo paso inspirándome para que fluya todo antes de... O sea, como hay gente que tiene tantos, ¿cómo les puedo decir? Rituales. Y peor en una casa que son varios y esperar el turno en el baño es triste, ¿va? Entonces es como que, va, imagínense, yo para la clase de 6:20 me levanto 3:45. Al menos ser el primero en bañarme. Y entre todo ya estoy saliendo 4:10, 4:15. Ya me empiezo a cambiar y tengo que venirme a las 5 de la mañana. Porque si me vengo más tarde ya valí en el tráfico, pues, aparte de eso. O sea, a veces esos 5 minutos decimos de dormir un poco más se convierten en media hora de tráfico, 45 minutos, dependiendo de dónde vengamos. Pero si venimos de aquellos lados, pues ya saben que siempre va a ser un desmadre. O sea, hablar de Soyapango y Lopango, Boulevard del Ejército, ya es resignarse, ¿no? Entonces ya como que perdimos la esperanza. Entonces, de una u otra manera, la delimitación del tiempo nos ayuda a poderlo investigar de diferente manera y obviamente en ese tiempo podemos ir viendo muchas variables, ¿va? O determinar, por ejemplo, quiénes vienen temprano o quién no. O imaginémonos, el otro ciclo cambia de repente, la universidad ya no va a ser virtual y presencial, sino full presencial, que tocaría cambiar muchos hábitos de la manera en cómo estamos recibiendo clases. Y de por sí nosotros como docentes sentimos el cambio, o porque yo les decía en broma, miren, si cuando estábamos en línea este calzoncillo podía estar, no se van a dar cuenta, porque ustedes solo me van a ver de aquí para arriba, ¿va? Sentado con camiseta y ahí murió, ¿va? Buscando la pared y platicando, y puedo estar en calzoneta, en calzoncillo y nadie se da cuenta, ¿va? Y ustedes, desde este lado, pues, en diferentes situaciones, ¿va? Porque suele entenderlo que muchos a esta hora van de camino, van manejando, o sea, ¿cómo poder cambiar ya todo eso? Y virtual. Sí, que como ya nos acostumbramos a eso, ¿va? O sea, porque como le digo, ustedes independientemente de sus trabajos en la mañana, si su trabajo se los permite, pueden estar, por ejemplo, en una clase de 10 a 11 de la mañana, por ejemplo. Pero como están ahí entre aquí el oído y trabajando, medio pueden escuchar. Creo que da un poco de facilidad. Pero si dijeran, vaya, ya obligación el otro ciclo presencial, cambiarían muchas cosas, porque ya tienen que acoplarse en su trabajo y horarios de universidad y de... Imagínense, alguien que, bueno, hagamos cualquier caso, aquí los últimos que han escrito, Catherine Vanessa López. Hagamos cualquier caso que Catherine trabaja allá por el Platillo. Y para venir a esta clase de 4:50, tendría que salir haciendo lo que todavía. En la Jerusalén ya haría tráfico si se viene por ese lado.
Perdón. Por el otro lado. Creo que logran distinto. Imagínense. Entonces, venir a las 6:30 y salir a las 5 a trabajar. Desde un lugar así es peor. Porque ya el segundo horario ya la trabajación es mayuca. Imagínense a su compañero que nos decía al día del examen que se vino desde, no me acuerdo, desde Ateo, me dijo. Y se vino por pico, pensó que iba a estar en un de tráfico, le salió peor. Se vino contra el goma, la línea de integración, le salió más la vuelta. De un día de echar una hora, se le fue por 2 horas y media casi. Bueno, yo hubiera salido cuarto porque no bajara menos y se hubiera venido. Entonces, a lo mismo hubiera piedad. Entonces, de una u otra manera, la parte de limitación es eso, ¿verdad? Determinar bien las personas. Si lo vemos de una manera mucho más amplia, es como decimos, los estudiantes de la Universidad Politécnica tenemos una población de, qué sé yo, 2000, 2100. Otra vez, que eso lo vamos a ver más adelante ya de la fórmula, de cómo sacar el número determinado de una muestra. Ya puede ser un número que a mí me da como parámetro poder estudiarlos. Y en eso determino yo si puede ser a través de un tiempo en específico, de situaciones, como lo dice. En la delimitación de la población, después de que indicamos, por ejemplo, el espacio donde vamos a investigar, hay que seleccionar la población que nos va a servir como objeto de estudio. En este caso, pues, si lo hiciéramos aquí en la universidad, pues ya tenemos un precisión. ¿Qué vamos a investigar? Ahora, ya dentro de todo esto, pues, obviamente, el plan de toda la naturaleza nos va a determinar. De repente también, de acuerdo al tipo de tema o tipo de investigación, podemos determinar el género a estudiar, la edad de las poblaciones, la cantidad de personas, dependiendo de la muestra que podamos elegir, y como dice, va a señalar un nombre de una institución o algo en específico que nos hará esa tarea. Imagínense con la determinar las edades, si es posible, va, como dice, gustos. Igual en ropa, no sé qué tanto afecta el gusto o no. Yo digo que mientras entremos en alguna ropa, más que suficiente. ¿Va? Aunque es cierto, yo soy de la idea que no todas las modas son para todas las personas. ¿Va? También. Pero imagínense que yo a veces veo camisas, pues qué chula, qué bonita, pero ya cuando veo, ya no voy a entrar, ¿va? Pero a veces digo, no, ¿va? Porque sería mentir decir que voy a comprar una camisa en Lima. ¿Y de dónde? Aunque me diga 3XL, pues siempre me va a quedar así como que soy choricito, ¿va? Entonces, no mucho, no me voy a ver como tan agradable en ese sentido. Entonces, de una u otra manera, el tipo, por ejemplo, prendas de vestir, en mujeres, en caballeros, zapatos también determinan mucho. ¿Qué tipo de zapatos? ¿Le gustan a usted los zapatos altos, Grecia? ¿No mucho? ¿Y a ustedes? Sí, hablemos de tacón alto. Los pachos, andar más pleno y tranquilo. Imagínense. Entonces, es decir, el tipo de calzado que utilizan las estudiantes de la Universidad Politécnica de El Salvador, y especificándonos en la sección de técnicas de investigación, que analizando el listado, señoritas, son bien pocas acá, según lo describe. Estamos hablando que y según el listado, su nombre. Es que lo que son bien pocas las señoritas que hay. Y la que se ha pasado que ha sido pero todo eso depende de muchas maneras de cómo podemos determinar eso. Para quienes están afuera, recuerden poner su nombre y su número de carnet para que lo tomemos como asistencia y así quede el control. Y decimos, ¿verdad? De repente la delimitación geográfica o del espacio, el limitar la investigación a un lugar excepto, a un país, a un estado, ciudad o en cualquier lugar en específico. Estaba así como estábamos cuestionándonos de algunas situaciones, de cómo llaman algunas cosas en un lugar o en otro.
y de repente pues pudiéramos ponernos a conocer el lenguaje coloquial de algunos lugares en específico. En este caso, digamos, quizás no el lenguaje coloquial, sino algunas creencias o mitos de algunos lugares. ¿Saben unos videos con esto? No sé si hay aquí de Tonaca con esto de la calabiusa? No, que fue ayer o antier, ¿verdad? Nadie de Tonaca. Entonces, se supone que dicen que, ay, lo empecé a ver, yo a veces había escuchado, pero no había leído tanto, y se supone que la calabiusa, por eso pronto que me corrija o me extienda mucho más, ante eso, por si me quedo corto o ando perdido, pero es como que la especie de una celebración de los mitos y leyendas del municipio, y hacen sus carrozas y todo el rol. Y es como el preámbulo al Día de Muertos, el 2 de noviembre. Pero digo yo, a veces ese tipo de cosas con el tiempo se van degenerando y a veces ya no parece una celebración tan nuestra, sino que ya va dándole como un tinte a lo mexicano, ¿verdad? Como ellos honran a la muerte, o cómo se visten, o cómo la representan como tal. Entonces siento yo, por ejemplo, que a veces la alienación o la influencia que tenemos del exterior o de otras culturas degenera lo nuestro y le va perdiendo el sentido de la identidad de ellos. Porque imagínense, yo siempre me he reído y el acto lo veía yo en el Día del Padre, y ahorita los niños van a bailar la gasolina para el Día del Padre. Yo me ponía a reír y digo, es cierto. Y digo, los profesores en las escuelas, en los colegios, no, o sea, ver al niño y a la niña ahí bailando, y música de ese tipo, cuando debería ser otro contexto, o digamos, los bailes del 15 de septiembre, que tanto hoy en día se pueden mantener esas cosas, o vámonos allá, que tanto todavía hay lugares que pueden hablar náhuatl en el país, ya quizás poco, gente ya muy tradicional en los pueblitos ya bien refundidos, que en teoría deberíamos, digo yo, por cultura general, el haber aprendido nosotros en el país como una lengua que ya existía antes de la conquista. Yo lo veo desde esa perspectiva, pero a veces ni hablamos bien el español y hay que dominar otros temas. Y lo digo en general porque todas veces hemos cometido algunas chorradas al momento de hablar, ¿va? Entonces es como que, ante todos esos contextos, delimitar el punto de donde yo pueda investigar o tomarlo como un punto de partida y me pueda ir ayudando o abonando ante todo eso. Por eso y con el tiempo determinamos eso, ¿verdad? El periodo donde yo voy a investigar, cuánto tiempo yo creo que sea necesario poder sacar algún tipo de pues, cuestionamientos o planteamientos de poder investigar las situaciones y que puedan generar algún tipo de interés para yo poder investigar. Así que vamos viendo rangos de edades, rangos de espacio, rangos geográficos y de tiempo que me puedan ir ayudando para poderla segmentar mucho mejor. Y como dice, lo que vamos buscando es que mantengamos un foco de investigación, es decir, que tengamos una idea o un tipo de guía que nos pueda ayudar a enfocarnos en todos esos aspectos primordiales de la población. ¿Qué puedo yo investigar sin salirme de eso? Ya tengo marcado, así como ustedes me ponían, por ejemplo, en la explicación de cómo pasar a un tema enfocado, de un amplio a un enfocado, ustedes mismos lo mencionaban en sus respuestas, que de repente al hacer un sondeo, una recopilación de la información, de cómo ir midiendo o identificando variables, determinando lo más importante o lo que no, pues es ahí donde nosotros vamos teniendo como un punto o una guía para podernos guiar ante eso. Yo creo que esa música es del restaurante de Marico, ¿no? La Navidad. Está bien fuerte. No hay ganas de pagarnos el bailongo. Ya igual ya casi. ¿Perdón? Va, ese es otro, miren. Que alguien me decía, ¿cuál es mejor, el pan con pollo o el pan con gallina? Y yo me quedé, depende que le guste, pa. Porque yo soy sincero, hace como 15 días quise ir a comprar los panes migueleños, entonces ustedes los han probado. Hay unos en la IMU y otros allá por
Mira, Cuba. También hay otra ahí. Bueno, el punto es que creo que cuando me pagaron los 675 me dijeron, yo me quedé como que no me lleno este desgraciado, me quedé así. Es que ese es mi error y creo que se los he dicho. Yo cuando voy a comer pienso como gordo y no por llenarme. Ese es mi error. Es decir, tengo que ver algo que me diga, vale la pena lo que pagué y me voy a pegar una buena comida. Entonces, es como que madre, 675, 650. Y si es así, no me va a llenar. Me voy a los viejos conocidos, me fui a los Reinitas aquí en Ciudad Delgado, porque están cabal en la entrada de la garita. Cabal se llega a la entrada de Ciudad Delgado, ahí en la garita de la Puma, una cuadra, y ahí están los panes 5 bolas, pero así también en la chomba. Ya voy entendiendo, ya vi el pedazote de gallina, y el huevo duro, la cebolla, aquí sí. Entonces, perdón. Pero el problema es, chaval, de aquí soy, pero el problema es este, que yo digo, a veces la riego porque pienso como gordo, no como saciar una necesidad. Porque imagínense, alguien me dice, ¿le gustan los tacos? Sí, me gustan. Pero digo yo, pagar 8 bolas por 3 tacos, más la bebida, voy a gastar 9.50 y no me voy a llenar. Y no es que sea tacaño, empiezo a analizar lo que voy a pagar. ¿Perdón? Yo fui, en The Sanborns nunca fui. Yo fui cuando existía Fiesta Mexicana ahí en Multiplaza, que estaba aquí en las terrazas. E iba bien seguido. Al de Sanborns nunca fui, pero al de Fiesta Mexicana sí. Entonces, y una vez empezamos esto, va, que comemos una vez con mi cherva. Y ellas tienen casi que el mismo punto que yo. Buscamos un yucanil y empezamos, va. Y hemos ido, por ejemplo, al de Pastaria, que el de Pastaria vale $8. El de Pastaria, ustedes saben que pueden comer paninis, pastas, sopas, ensaladas, pizzas por los mismos $8, lo que usted quiera. Más la bebida que tiene refil, 3 pesos. Son, digamos, ¿qué? 11, casi $12, pero puedo comer lo que quiera. Ya no me duele pagar 9 por 3 taquitos y me voy a quedar con hambre, por eso les digo, pienso como gordo al momento de consumir. Entonces, es como que decir, cuando vamos a comprar o a comer algo, ustedes piensan por saciar su deseo independientemente o piensan si vale la pena lo pagado, ¿no? Porque así como me puedo comer eso, puedo ser feliz con 3 choris y ahí murió el asunto. A pesar de que puedan estar caros, ¿no? Pero ese es mi error al momento de poder elegir, por ejemplo, un restaurante y donde yo voy delimitando los lugares donde hay el yucaní porque sé que le voy a dar más gusto. O digamos los desayunos. Uno va al desayuno del Pueblo Viejo, sabe que son 3 rondas como mínimo, pero en un lapso de 1:30, por ejemplo, no de un solo tirón, pero que valga la pena esos 9 pesos que voy a pagar, ¿no? Pero ahí que ya está incluido el jugo y toda la onda, ¿no? Le haya uno los gustos. Pero también me van a decir, no comemos casi como usted, ¿no? ¿Cuánto comemos le comen ustedes? Vaya, pero ¿cuánto es el promedio? 4, sí, bueno, para el diente, 4 y es algo. ¿Y usted? 2. ¿Y usted crecia? 3. Imagínense. Vamos hablando más fuerte. ¿Y usted? Sí. ¿Está bien? De 4 a 5. Y nos ha pasado que pedimos 5 y algo y son así. Ya en la cuarta vamos raneando. Suele pasar. Como no conocemos el tamaño de las pupusas, denle 5. Cuando la vamos viendo, pues madre, ya estamos raneando en la cuarta, ¿va? Igual, así es que ven, ya ven. Es que es de verba. Porque imagínense, yo una vez, ya casi vamos cerrando, fui a la mamachus, pero la mamachus, la carne como que la ve, como que gruesa la página de un cuaderno que la carne va así. Hasta se ve uno al otro lado de la luz cuando ve la carne. ¿No? Es por el corte que le han de hacer, por la naturaleza del negocio. Pero digo, 5 pesos todavía vale para lo que trae el plato, pues.
Pero por eso les digo, hay cosas que por eso me dicen que los tacos son ricos. Yo no les discuto que los tacos son ricos, pues, pero me cago con hambre, pues. Volvemos al punto que su compañero Juan Yucanit. Creo que la orden del taco allá en la escalera vamos a hacer cuando esté en el paseo. Entonces, de una u otra manera, vamos viendo. En este caso le digo una delimitación de gordo, ¿verdad? Los lugares que uno puede ir buscando que comer. Pero así como ustedes pueden tener diferentes gustos, van delimitando también ciertas cuestiones que les puede llamar la atención. Un almacén, un lugar donde ustedes puedan encontrar los precios más baratos de las cosas, o eso. O sea, lo que me puede ir delimitando en algunos sentidos es la idea, como dice acá, de investigación, lo que me va a ir guiando, y la finalidad de enfocarme en los diferentes aspectos que me va a ir marcando. Nos vamos a quedar acá, muchachos. Les voy a entregar los exámenes a los que han venido. Gracias por haberse conectado. Cualquier cosa, pues ya saben, las vías de comunicación de siempre, correo institucional, grupo de WhatsApp y aula virtual. Recuerden que ya están sus notas publicadas. Así que ya les voy a dar los parámetros de cómo vamos a trabajar en la última parte ya del ciclo, en este registro número 3. Así que por ahora cuídense, feliz noche, buen provecho si van a cenar, que vayan también a sus casas, pueden despertar y nos encontramos el próximo jueves. Feliz tarde o feliz noche ya. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick, gracias. Igual, cuídense. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Ahorita solo tengo aquí la grabación.